Ya tu almuerzo, tu mediodía, lo disfrutas con Yadnia Tavares y Zoraima Cuello. Con todo un contenido de sano entretenimiento, entrevistas e información de interés. Te esperamos a las 12 del mediodía, aquí entre nos. Pura vida. Prepárate, en este instante inicia Acción Cristiana Radio. En 1, 2, 3 decimos Acción, Acción Cristiana Radio. Bueno, muy buenas tardes, ya casi noche a todos los oyentes de esta Pura Vida 929. En este momento se conectan con nosotros en Acción Cristiana Radio. Como cada semana venimos a traer contenido interesante, contenido que viene siendo importante para todas aquellas personas que buscan promover las buenas costumbres, los valores en esta nación. Y bueno, siempre tenemos invitados de lujo. Hoy tenemos un programa excelente con algunas personas muy importantes que se han pronunciado respecto a muchos temas que han salido sobre el tapete y que bueno, como el tema de las causales en su momento dado. Y también tenemos hoy un tema interesantísimo y que compete mucho a la población con el tema de la vacuna. Ha sido un tema, Neftalí, sumamente controversial. Ay, sí. Porque ustedes saben que el gobierno se había pronunciado y se había movido ese tema como que iba a ser obligatorio, pero realmente nosotros sabemos que las personas siempre van a abogar por la libertad de expresión y precisamente también la libertad de escoger lo que le conviene, lo que no le conviene. Y para eso también el día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar desde el tema jurídico, desde el punto de vista jurídico, sobre si esto es constitucional o no es constitucional. Y bueno, el tema de hoy, señores, hablando sin filtros. Ustedes saben que hay mucha gente ahora en redes sociales. El problema de hablar sin filtro en las redes sociales. Sí, porque tú de sabes cualquier tipo de temas. Los filtros están de moda. Entonces, como los filtros están de moda, ahora se ha visto un movimiento de hablar en las redes sociales sin filtros. Claro, no, y que la gente se ha pegado mucho. No, el derecho de la libertad de expresión. Claro. De la democracia, que está bastante bien, pero hay una línea. Lo apoyamos, sí, pero realmente existe una línea muy fina. Y esto también, no solamente con el tema de la vacuna, sino también con el tema de las tres causales y otros temas que tienen que ver también con la educación sexual. Siempre la gente se ha pronunciado en las redes sociales. Qué bueno que existen las redes sociales, que es el medio por excelencia para que la gente pueda expresar. Pero yo pienso que tiene que haber un filtro. Principalmente en Twitter, por favor. Hay Twitter que se presta para eso. Tú sabes que yo tengo la percepción de que la gente como que vocea en Twitter. Es verdad. Cualquier tema, la gente está como sí, no sé, como quillada. Así es. Mira, hoy vamos a estar hablando sobre este tema, el problema de hablar sin filtro en las redes sociales, que tiene que ver de cómo también podemos manejar los conflictos que surgen en las redes sociales. Pero tenemos hoy demasiado contenido para toda la gente. Excusar en el día de hoy a Maciel Mateo, que lamentablemente está con un tema personal y no va a estar presente con nosotros. Ya te extrañamos, Maciel. Ya la extrañamos. Sí, porque el tema de hoy hubiera sido muy bueno. Ay, claro, y más ella que es experta en el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales, claro. Claro. Recordarles a la gente que este programa usted lo puede ver en vivo y en directo también a través de las plataformas digitales de Acción Cristiana. Entre ahora mismo al canal de YouTube de Acción Cristiana. Usted puede ver en Acción Cristiana este programa en diferido. Mientras tanto, en vivo sí estamos ahora mismo a través también del canal de YouTube de Pura Vida TV. 929. Exacto. Y a través del fanpage de Facebook también de la emisora que usted puede conectar con nosotros en el día de hoy. Mira, para dar introducción a este programa, tenemos que dar una lamentable noticia. Wow, eso sí me dio duro, viejo. Ustedes saben que el COVID-19 se ha llevado a grandes personas que han servido al Señor de manera íntegra. Y tal fue el caso esta vez de la licenciada Elizabeth Sepúlveda, que participó con nosotros me parece que hace menos de un mes, o sea, menos de un mes. Estamos hablando de que 3 semanas. Sí, como 3 semanas estuvo participando con nosotros y bueno, su intervención fue magistral. Fue candidata como diputada por uno de los partidos también del país. Fue destacada también porque formó parte por igual del cuerpo directivo de CODUE. Es reconocida como una tremenda activista y lamentablemente ella perdió la batalla frente al COVID-19. Una verdadera abogada de la mujer. Sí. Y nosotros enviamos defensora de los derechos. Defensora de los derechos de la mujer.
los verdaderos derechos de la Exacto. mujer, por favor. Hay que aclararlo. Sí, eso. aclarando. Y aclararlo. nosotros enviamos nuestras condolencias, nuestro pésame a toda su familia y bueno, desde aquí nosotros oramos para que el Señor consuela los corazones y bueno, lamentamos mucho el hecho, pero sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y que formaba también parte de Acción Cristiana desde hace muchísimo tiempo, bien presente en todas las manifestaciones que había convocado Acción Cristiana, y de verdad que está definitivamente deja un legado en ese sentido. Deja un legado en ese sentido. Creo que las pocas, en este caso, mujeres que también hacían una labor comunitaria y representar dignamente también a la comunidad cristiana dentro del ámbito también político. Así que nuestras condolencias y nuestras oraciones también para todos sus familiares. Hablando ya del tema del COVID-19, ustedes saben que estamos con este rebrote en la República Dominicana y a la vez, a la par, está el tema también de la vacuna en nuestro país. Ha generado mucha controversia el tema de la vacuna, sobre todo porque se está hablando de la obligatoriedad, obligar a la población a la vacuna. Y siempre es bueno tratar estos temas desde el punto de vista legal. Y déjame decirte que ayer precisamente vi una noticia donde en el Darío Contreras se estaba limitando el acceso a personas. Salió el video, usted lo puede buscar. No creo que siga así en este momento porque eso eso no se ha hecho de forma oficial. Pero en ese momento sí se estaba obligando a que las personas presentaran su carnet de que se ha vacunado para poder entrar a las instalaciones del Darío Contreras. Bueno, también hay un gremio de choferes en República Dominicana que la semana pasada había emitido un comunicado y exigían a todas las personas que trabajaban como choferes que tenían que tener las 2 vacunas. Si no tenían las 2 vacunas, pues no iban a poder trabajar. Entonces, esos son el tipo de cosas que fomentan a lo que hablamos la semana pasada, de que tú veas personas en un mercado negro falsificando la identificación de la vacuna y haciendo un sinnúmero de atrocidades. Señores, si el Estado no ha tomado una postura de obligatoriedad, entonces ¿por qué vemos instituciones y personas fomentando y obligando a personas a que para adquirir el servicio del Estado, entonces tengan que hacer una vacuna obligatoria? Claro. Eso no se ha trazado una línea y esperemos que no sea así. Mira, ahora mismo me acaba de llegar esta información, justamente ahora, pan caliente, esta información que acabo de recibir. Dice que exigirán a estudiantes y a docentes estar vacunados para volver a las universidades. Esta información me acaba de llegar. Dice que las universidades de la República Dominicana exigirán a sus estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo como requisito para el regreso a las aulas, a las clases presenciales, que estén debidamente vacunados y puedan mostrar la tarjeta de vacunación. Esto es en un comunicado que lleva la firma del Ministerio de Educación Superior y Ciencia y Tecnología, a cargo de Franklin García Fermín, y los rectores de todas las universidades agrupadas en la Asociación de Institutos de Educación Superior, los cuales expresan que hay que cumplir con la responsabilidad de preservar la salud de todos sin excepción. Esto es información emitida por un periódico nacional del país, Ricky. Ahora, qué bueno que hoy contamos vía Zoom con la presencia de la abogada Carolina Moreno. Carolina Moreno está con nosotros, que nos pueda brindar. Pero póngale los aplausos ahí. Claro, los aplausos para acá, para Carolina Moreno, que está con nosotros vía Zoom y nos va a hablar. ¿Es constitucional, sí o no, que se obligue a la sociedad, al pueblo dominicano, a inocularse, a ponerse la vacuna? Y en base también a estas informaciones que hemos leído. A continuación le damos, señores, la cordial bienvenida a Carolina Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Neftalí, muchas gracias Ricky, y también a todas las personas que nos prestan sus oídos a través de Pura Vida y de este programa que no solamente está en la radio, sino que también pueden vernos por YouTube, así que gracias por la invitación. Bueno, ustedes sabrán que siendo este un tema tan controversial y sobre el cual se han dado tantas opiniones, como abogada yo no puedo opinar por ser lego en la materia sobre la eficacia de la vacuna, más allá obviamente de limitarme a repetir los criterios que han dado los propios especialistas en microbiología clínica, epidemiología y la propia Organización Mundial de la Salud. Las vacunas han sido efectivas contra el COVID-19 y eso es algo que ya está probado en diferentes porcentajes obviamente, pero se desconocen sus efectos secundarios a mediano y a largo plazo, y esa es la razón
por la cual se debe firmar un descargo de consentimiento informado. Y digo esto porque esta parte del descargo de consentimiento informado es muy importante para el análisis jurídico que vamos a hacer. Entonces, sobre lo que... Eso es lo que la gente firma cuando va a vacunarse. Así es, ese es el descargo de consentimiento informado. Tú tienes que firmar que no responsabilizas al Estado ni a la marca proveedora de la vacuna. Exactamente, sobre ningún efecto secundario a mediano o a largo plazo. Entonces, en función de eso, de ese consentimiento que te exigen, y debemos mencionarlo porque es parte fundamental para este análisis, para si es o no constitucional, si la Ley General de Salud lo permite o no lo permite. Y sobre eso sí tengo el aval como abogada para establecer un criterio. Entonces, por un lado tenemos las declaraciones del presidente, la cual aplaudimos, sobre la intención del gobierno de no obligar a los ciudadanos dominicanos a inocularse, lo cual es lo correcto constitucionalmente hablando y de acuerdo también al bloque de constitucionalidad. Y tenemos que partir de una premisa muy básica, ética y legal. Y es que nadie puede ser inoculado o vacunado sin prestar un consentimiento informado. La Constitución en su artículo 42, numeral 3, habla sobre esto y dice que nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos o procedimientos médicos, ojo, que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Es importante que tengamos eso en cuenta. El consentimiento informado, las normas bioéticas internacionalmente reconocidas. ¿Por qué? Porque los que están a favor, algo que me parece a mí muy peligroso, pero las personas que se han pronunciado a favor, incluyendo a juristas constitucionalistas, a favor de la obligatoriedad de la vacuna, obvian que en la Constitución la única eximente que hay para que sean impuestas estos experimentos o estos procedimientos médicos es que sean internacionalmente reconocidos. Entonces, la OMS, ¿qué ha dicho sobre las vacunas? La OMS lo que ha dicho es que se ha aprobado la vacuna como su uso de emergencia, y el uso de emergencia de una vacuna es muy distinto a que la vacuna esté aprobada per se. Lo que quiere decir es que estas vacunas no están cumpliendo todavía en su fase experimental con las técnicas internacionalmente establecidas. Eso es un dato sumamente importante, el hecho de que la OMS lo aprobó, pero en estado de emergencia. Exacto. No como una aprobación ya completa con toda la rigurosidad que se supone que debe de tener una vacuna. Y ese es el punto principal de este caso y de por qué nosotros entendemos que no debe de ser obligatorio, sino que debe de ser algo voluntario. Así es. Y esta opinión es una opinión meramente jurídica. No es una opinión que se corresponde a ninguna teoría conspirativa, de hecho. O sea, yo me pronuncié en mis redes sociales en contra de la prohibición y muchas personas entendieron que yo estaba en contra de la vacuna. Para nada. Yo he participado incluso en jornadas de vacunación. Yo he facilitado, por ejemplo, he sido gestora de jornadas de vacunación en zonas rurales y mi mamá la llevé yo misma a vacunar. El problema con esto no es la campaña de incentivo del Estado Dominicano en favor de la vacunación. El problema está con la imposición. Exacto. ¿Por qué? Porque hay diferentes derechos que están siendo vulnerados con esta imposición. No solamente estamos hablando del derecho a la integridad personal, ni del derecho a la integridad física, sino que cuando hablamos de una imposición, por ejemplo, que verse sobre la prohibición del acceso a servicios públicos, a instituciones que prestan servicios públicos, cuando estamos hablando de una prohibición de accesar al tránsito público, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una de las declaraciones... Sí, son servicios públicos que el pueblo dominicano tiene que tener acceso sí o sí, porque es parte de lo que el gobierno ofrece. Y que son derechos constitucionales. Cuando una universidad, por ejemplo, a mí también me llegó de parte de estudiantes de UNIBE la carta de la universidad diciendo que como requisito para que los estudiantes y que los profesores iniciasen las clases presenciales necesitarían la vacuna, la tarjeta de vacunación o el pasaporte de vacunación. Y frente, licenciada, como ahora se está proponiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Esto vulnera el derecho al acceso a la educación. Lo vulnera totalmente, porque además de eso también vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
porque lo que estamos haciendo es que estamos dividiendo la población dominicana y discriminando a la población dominicana. Y ni siquiera porque es una institución privada. Ni siquiera porque es una institución privada. ¿Por qué? Porque los requisitos de acceso a una institución privada deben estar regulados por la Constitución. Igualmente, que se trate de una institución privada. Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo con respecto a las empresas. Algo que ha estado muchísimo en las redes, es esto de despedir a las personas de sus trabajos por no haberse vacunado, por negarse a vacunarse. Entonces, los empleadores están aludiendo, por ejemplo, al artículo 44 del Código de Trabajo. Ese artículo, si usted lo lee completo, lo único que versa sobre una situación médica es el numeral 1, que habla sobre una de las obligaciones de los trabajadores y cita y habla de esta forma. Dice: someterse a reconocimiento médico a petición del empleador. Para comprobar que no padece ninguna incapacidad o enfermedad, someterse a reconocimiento médico. Cuando se habla de reconocimiento médico, se está hablando de analítica, diagnóstico, no de la imposición de un tratamiento médico. Máxime cuando este tratamiento médico es uno del cual nadie te da garantías a corto, a mediano ni a largo plazo, porque se trata de una vacuna sobre la cual versan muchísimas teorías y muchísimas opiniones. Y no estoy hablando sobre las teorías de conspiración, ni de que hay un chip, ni de que el imán, nada de eso. Me refiero a las opiniones médicas, a las el famoso científicas, que también están controvertidas. Claro. Licenciada, tengo una pregunta. Claramente eso no se ha implementado de parte del gobierno en sí. Se ha hablado de que tiene que ser obligatoria la inoculación, pero sin embargo, a nosotros leer noticias como estas, que usted también lo acaba de mencionar, de que exigirán a estudiantes y a docentes de estar vacunados para volver a la universidad, y en el caso también de estas empresas privadas, ¿cómo puede responder la población, las personas, por ejemplo, estudiantes de esas universidades, cuando le quieran exigir la tarjeta de vacunación? ¿Cuál debe ser la respuesta en base ya a lo que usted está diciendo? Porque lo que usted no quiere decir es que es inaceptable el hecho de obligar a la población a la inoculación. Es inaceptable, es totalmente inaceptable. Y fíjate, Neftalí, que resulta muy contradictorio. En esa misma universidad, hace poco tiempo, hubo un problema gravísimo con respecto a la libertad de expresión. Hubo una profesora, por ejemplo, que se pronunció en contra de la comunidad LGTBI. Sí, claro. Y Z, Y todas las demás derivados. Todos los derivados. Y a esta profesora casi que la suspenden de dar sus clases. O sea, se armó un revuelo de una forma en las redes sociales que esta profesora, si no es por la defensa de muchos también de los compañeros de clase que se levantaron a favor de ella, la botan de la universidad. Entonces, frente a este tipo de atropello, la sociedad civil, sobre todo los estudiantes de esa universidad, lo que deben de hacer es levantar su voz como lo hacen frente a cualquier atropello. Y este es uno de los atropellos más peligrosos. Porque ¿qué es lo que sucede con esto, Neftalí? Yo no sé si tú te has dado cuenta, y voy a hacer la analogía porque es una analogía que tiene cabida. Este argumento de violentar derechos fundamentales y de violentar las libertades individuales en función del bien común es un argumento que no es nuevo en la historia. No es nuevo en la historia porque es el mismo argumento de las dictaduras pasadas y presentes. Es el mismo argumento de la esclavitud en siglos pasados y es el mismísimo argumento del genocidio nazi. ¿Qué sucedía? Por el bien de la colectividad, violábamos derechos fundamentales sin ningún tipo de consecuencia. Si tú quitas la vacuna y pones trabajo forzado, te va a dar el mismo argumento de la esclavitud. Si tú quitas la vacuna y pones la supremacía de la raza aria, te va a dar el mismo argumento del genocidio nazi. Entonces, es por esto que la privación de libertades individuales y la violación de derechos fundamentales es tan peligroso tú permitirle al Estado que lo haga.
porque aunque por un lado tenemos al presidente, del cual goza de todo nuestro respeto, diciendo que el Estado no va a obligar Pero a los ciudadanos yo a tengo inocular. yo tengo una pregunta respecto a ese argumento, que quizá tú me la puedas contestar inmediatamente, porque tú sabes que también estamos en un estado de emergencia, como poniéndome en los zapatos de una posible obligatoriedad. Estamos en un estado de emergencia y en un estado de emergencia hay ciertas condiciones que se dan, porque precisamente se busca preservar la vida, que es el derecho fundamental por excelencia, o el más importante de todos. Entonces ese entiendo yo, desde mi postura, no como abogado, sino como una persona común y corriente, que ese pudiera ser uno de los argumentos. Entonces, ¿qué tú me dices en ese sentido? Mira lo que pasa con los estados de excepción. Los estados de excepción están, aunque son estados de excepción, están regulados en la Constitución también. Entonces, ni siquiera en el estado de defensa, que es el estado en el que el territorio del país y la seguridad nacional, en función, por ejemplo, de un conflicto armado, bélico, se encuentra en peligro, ni siquiera ahí se permite la Constitución vulnerar el derecho a la libertad personal y a la integridad personal, porque ciertamente existen límites a los derechos y la Constitución faculta que en estados de excepción se limiten derechos, pero esos derechos están enlistados en la Constitución y ninguno de los derechos que aparece en la Constitución referentes a los estados de excepción está el derecho a la integridad personal, el derecho a la educación, el derecho a la salud, porque algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que no es derecho de la salud versus derecho de la decisión personal o de la libertad personal, sino que es derecho de la salud versus derecho de la salud, porque estamos hablando sobre un procedimiento médico que no tiene garantías. Entonces, en función de que no tiene garantías, también se podría, en caso de verse un efecto a largo plazo nocivo para la salud, por ejemplo, el mismo argumento puede aplicar a ambos casos. Podría comprometer la salud. Claro. Entonces, si bien es cierto que hay límites en los derechos, pero los derechos son limitados por los mismos derechos fundamentales, no por el poder del Estado, porque todo lo contrario, los derechos fundamentales existen para limitar el poder del Estado. Es para limitar este poder de policía del Estado, este poder de imposición del Estado, porque la historia nos ha dicho qué pasa cuando el Estado no tiene esos derechos que limiten el poder. Y lo que pasa es el autoritarismo, la dictadura. Mira, este discurso pro imposición de la vacuna suena bien, suena de hecho empático, suena muy bien y lo ponen de una manera muy bonita. Y yo aplaudo, de hecho, poniéndole en este mismo tenor, yo aplaudo la campaña que está haciendo el Estado a favor de la vacunación. Lo que no aplaudo es el discurso totalitario, dictatorial, de imposición de la vacuna, Claro. y no porque es un invento mío, sino porque viola derechos fundamentales. Precisamente esa es Sí. nuestra postura como representantes de la verdad. Recuerden, señores, que nosotros, la función de este programa es orientar basado en la verdad. Y nosotros en este día lo que hemos querido traer este tema para que la gente, basado en la verdad, pueda tomar una decisión. Le habla una persona que se vacunó y yo personalmente entiendo que puede ser una decisión acertada. Ahora, de ahí a yo obligar a la población Claro. dominicana a hacerlo, son dos cosas muy diferentes porque precisamente estamos violentando un derecho fundamental, como bien Claro. decía Carolina. Sí, También, adelante, Carolina. y perdóname que te interrumpa, no se justifica y es algo sobre lo que hablaba en mis redes. O sea, si existiera evidencia de que la inoculación te hiciese no propagador del virus, por ejemplo, ahí sí se podría discutir un poco más esta cuestión de que tú estarías siendo entonces propagador del virus. Entonces, si no te inoculas, no puedes entrar, por ejemplo, a un establecimiento, espacio claro. público o privado. Pero no es así. Claro. La vacuna, si bien es efectiva en contra del virus, no evita que se propague el virus. Por lo tanto, el argumento de impedirle a una persona entrar, por ejemplo, a un lugar donde se prestan servicios esenciales, no solamente es violatorio de acuerdos internacionales, de la Constitución, de las leyes nacionales, sino que también es un absurdo. Claro, Así es. es importante porque tú sabes que hay mucha desinformación hoy en día en las redes sociales, que se aclare. A propósito de Hablando Sin Filtro. Exacto, que se aclare. Mira, el presidente de la República Dominicana ha hablado y dijo que no pretende imponer a nadie.
Ahora, ha surgido la información en el caso de instituciones privadas, pero es bueno que aprovechar la licenciada acá, que ninguna persona pueda sentir temor de perder su trabajo simplemente porque no se inocule, porque entiendo que si una persona es despedida de su trabajo, esto está en contra también de la ley del código también laboral, que usted pudiera también aportar sobre esto. O sea, ninguna institución privada, ninguna empresa puede despedir a nadie porque no se haya vacunado. Y rescatando un Le poco, puede ir muy mal, y le puede ir muy rescatando- mal. Puede ir muy mal. Le puede ir le muy puede mal. ir muy mal, Claro. porque se trata de derechos fundamentales, sobre todo un derecho tan preciado como el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y seguridad personal y el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la dignidad de la persona, que son derechos fundamentales. Así es. No es Y un yo quiero adorno. rescatar algo que tú dijiste, Carolina, que me pareció excelente, porque la gente necesita argumentos. La gente necesita información para poder actuar. No solamente que esto se quede en un programa a modo informativo, sino que el que quiera accionar tenga las herramientas. Y lo que tú dijiste ahorita nos lleva a lo que se llama militancia. Y es lo que nosotros desde un principio que iniciamos este programa fomentamos a las personas. A la militancia ordenada respecto a los temas que son importantes en esta sociedad y que nos ayudan a preservar, en este caso, la integridad física, la integridad de la salud del ser humano. Si usted está en una situación donde usted está siendo violentado en ese sentido, usted tiene el derecho de pronunciarse, llamar a los medios de comunicación y hablar sobre ese tema y conglomerarse en ese sentido con otras personas que también puedan fomentar ese discurso para que no se imponga esta medida que muchas instituciones, bueno, vamos a decir algunas, queremos que no sean muchas, algunas instituciones han querido fomentarla. Así es, y es importante que quede claro que este no es un mensaje contra vacunación. Claro, es importante eso, claro. No es un mensaje contra vacunación. Nosotros valoramos los esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano en la campaña de vacunación. De hecho, y debo decir que una de las campañas que más me ha gustado es la campaña del Ministerio de la Juventud, un ministerio que la verdad había sido muy criticado por mí, no de manera pública, pero sí tenía mis reservas con respecto al Ministerio de la Juventud, y han desarrollado una campaña que para mí ha sido súper efectiva y me ha encantado, y es esta campaña de introducir a exponentes urbanos para que motiven a la juventud a vacunarse. Entonces, este no es un mensaje en contra de la vacunación y en contra de los esfuerzos de las autoridades. Este es un mensaje a favor de la libertad, de la constitucionalidad y del orden constitucional que debe primar en la República Dominicana. El miedo no nos debe hacer olvidar que tenemos derechos. Entonces, es en función de eso que levantamos nuestra voz. Claro, Carolina, agradecerte excelente. De verdad tu excelente participación con Vamos nosotros a tener que y aclaración. No, le debemos la invitación a Carolina Moreno en vivo acá en este programa y en los estudios de esta emisora. Los aplausos, claro, los aplausos para nuestra licenciada Carolina Moreno. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes, gracias a todos los que son parte de esta programación Acción Cristiana. Gracias por levantar la voz, porque yo sé que en estos tiempos donde la gente, y es una máxima que tengo, donde esta sociedad está tan alejada de la verdad, al que dicen la verdad lo odian cada vez más, así que es de valientes levantar la voz en contra de la corriente. Mis felicitaciones para ustedes y estamos aquí en sintonía también. Gracias, bien, ahí está bien. Carolina Moreno. Señores, recordar a la gente que puede ver en vivo este programa a través de la plataforma de Pura Vida 929 en YouTube como Pura Vida TV, y en diferido lo puede ver también a través del canal de YouTube de Acción Cristiana. Ricky, tenemos que hacer una pausa ya en este momento. ¿Y por qué? Sí, porque tenemos que cumplir con algunos compromisos, pero tenemos una invitada especial en el día de hoy, una jovencita pro vida, solo 22 Pero vamos a abrir años. los micrófonos, ¿verdad? Claro, vamos a abrir los micrófonos. Señores, nosotros regresamos en breve. Ustedes no se muevan. Esto es Acción Cristiana Radio. No te muevas ni un instante. En breve, más del contenido que tenemos para ti en Acción Cristiana Radio. Acción. 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 La famosa, lo más natural, presenta Motívate, Motívate, lo lograrás. No hay límites para el crecimiento, porque no hay límites para la inteligencia humana y su imaginación. Motívate, lo lograrás. Maíz con coco, como dueña del gusto dominicano. La famosa les quiere
lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015. Antes, esta era mi distancia para llegar a Sirena desde Los Alcarrizos. Derecho, derecho. Y ahora esto es lo que tardo en llegar al ahorro. La variedad, la frescura y las ofertas que me gustan. Y ya, así llego a Sirena Los Alcarrizos. Lo que te emociona, ahora más cerca de ti. Sirena, más de una emoción. Descubre las sorpresas que Svel tiene para ti en tu farmacia preferida. Svel, rebaja sin sacrificios. Un producto Alfa. Despiértate bien temprano, muestra tu alegría. Baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto en familia desde el lunes hasta el domingo. Sentado en la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con la manicera. Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día. Los platos más ricos y los mejores festejos nacen de una cocina que te motiva. Por eso, es hora de renovar. Deja que tu cocina se convierta en otra historia con IKEA y reserva una cita con uno de nuestros especialistas en ikea.com.do. Así podrás crear esa cocina ideal para que sea la protagonista en todos tus momentos llenos de sabor. IKEA, tus muebles en casa, el mismo día. Wow, si yo tuviera dinero para grabar mi primer sencillo, fuera un éxito. Pero mijo, eso no es problema. Coge pa' Sadaya. Graba tu primer sencillo en Sadaya Music Group, expertos en producción musical. Tráenos tu composición y te ayudamos a hacer realidad tu sueño de cantar. Aprovecha la oferta por tiempo limitado. Separa tu espacio en el 809-792-8261, WhatsApp 849-357-7855. Síguenos en Instagram como @Sadaya Music. Sadaya Music Group, música para todo. No te muevas ni un instante. En breve, más del contenido que tenemos para ti en Acción Cristiana Radio. Acción. Señores, y continuamos aquí ya esta noche con nuestro contenido del día de hoy. Ahora vamos a tener una entrevista con vamos a decir, una persona de mucho carácter. Ella está tranquilita aquí, ella se ve así como muy pacífica, pero señores, si ustedes ven ese video que está en las redes sociales de cómo ella se pronunció en las vistas públicas, fue hace 12, ¿cuántas semanas? Como 2 meses ya. Como 2 meses, bueno, dije semana, Ya, como 2 meses. Hace como 2 meses. Cuando estuvo caliente todo el tema de las causales en el Congreso, y la tenemos hoy como invitada especial para que nos cuente un poco de su experiencia, no necesariamente sobre este tema de las causales, sino como una persona que se ha involucrado en fomentar valores, en pronunciarse cuando hay una problemática social que afecta a los intereses de la familia y de la verdad. Cuéntanos, Melanie Marí. Melanie Marí con nosotros. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Yo sé Tranquilita, por dentro fuerte, pero tranquila. Yo sé que tú tuviste que viajar unas cuantas horas para llegar aquí y te agradecemos por eso. Pero cuéntanos un poco, ¿qué te llevó? ¿Cuál es tu motivación para levantar la voz a favor de los que simpatizamos con tu argumento, en ese caso a favor de la vida? Bueno, yo vengo de una familia conservadora y toda la vida yo me había abstenido de hablar de estos temas porque yo pensaba que era algo que no me afectaba a mí y no lo veía como algo que yo tenía que alzar mi voz sobre eso. ¿Cuántos años tú tienes? 23. 23 añitos, señores, para que ustedes vean que no hay edad para eso. Claro. Bueno, toda mi vida yo me había abstenido de hablar con respecto a esto. No lo consideraba algo que me afectaba a mí. Yo soy creyente y sucede que en el ámbito cristiano a veces creemos que vivimos en una burbujita, sí, y que los temas que no son necesariamente de la iglesia o de la Biblia no nos competen a nosotros. Y fue hace como 1 año más o menos que yo empecé a despertar y me empecé a dar cuenta que esto sí me afectaba y que lo que sucedía a mi alrededor afectaba. Y que mi voz podía tener alcance, que alguien podía escuchar. Y sobre todo poder conectar con las jóvenes de tu generación. Exactamente, que tal vez no escucharían a otra persona, que me escucharían a mí. Entonces eso me hizo despertar a esa realidad y me hizo darme cuenta que
aunque yo no estuviese de acuerdo con estas cosas, y aunque la mayoría del país o del mundo no estuviese de acuerdo, si está en silencio, es como si estuviera de acuerdo. Entonces la minoría nos iba a arrollar a las masas porque estábamos en silencio. Claro. Y tú sabes que hay algo que se habla mucho y se dice que la masa conservadora es una masa silente. Y hasta cierto punto, bueno, eso ha sido una realidad, pero nosotros estamos abogando y apostando por una generación que viene subiendo, que ya no quiere quedarse callado, que ya quiere también decir las cosas como son, pero obviamente teniendo filtros, no como el programa de hoy sin filtros, haciendo las cosas como deben de ser. Y creo que tú has sido una persona que ha podido utilizar buenos filtros en tu discurso. Y bueno, me gustaría que tú dieras tus redes sociales para que la gente vea tu contenido en Instagram específicamente, que fue donde yo pude ver un poco de lo que tú compartes. Y de verdad que en definitiva esta generación que viene subiendo tiene que despertar, como tú bien dices, porque hay muchas cosas que son importantes que nos afectan y que nuestra generación tiene que entender que también tiene un rol importante. Claro. Así que tus redes, por favor. En mi Instagram soy Melanie48M, igual en Twitter. Claro, mira, es muy interesante la cuenta de Melanie, porque usted va a ver un sinnúmero de publicaciones que ella hace a favor de la vida, y sobre todo uno de los videos que más me impactó, no sé si fue una transmisión en vivo o creo que fue ya un video realizado, donde ella hablaba en contra de las 3 causales y por qué ella realmente era pro vida. Y es uno de los videos que tiene 1000 y pico de comentarios. Sí. Esa fue una polémica, ese video. Yo quiero saber qué fue lo que pasó en ese video. Porque 1000 y pico de comentarios. Y llama mucho la atención como una joven de 23 años, que mucha gente entiende que la clase conservadora son personas adultas, muy arcaicas. Pero resulta que Melanie es una joven de estas generaciones, es millennial, porque los millennials están desde los 21. Yo creo que ya no es millennial. No, millennial está. Somos tú y yo. No, millennial es desde los 21 a los 38 años. Ok. Eso es millennial. Tú Tengo entendido. En el aro ahí. Tú estás en el aro. Creo que millennial es eso, los 21 hasta los 38 años. No estoy segura. No está segura, pero es muy interesante. Antes de hablar de las vistas públicas, quisiera que hablaras de este video, cómo surge el video y cuál es tu reacción, porque yo leí cada uno de los comentarios y había mucha gente. Que tú leíste 1000 y pico de comentarios. Yo leí muchos comentarios. Muchos. Y me di cuenta que había una gran cantidad de personas que eran procausales, los cuales les comentaban de manera incisiva en el video, y me pude dar cuenta que muchas de las cuentas que publicaban eran cuentas falsas. Mira qué sucedió. Yo vi para que tú veas que lo leí. Tú dejaste caer esa bombita así como que nada más te faltó el efectito. Él hizo su investigación muy bien. Bueno, mira qué sucedió con ese video. Yo vi un post de una página que es muy famosa aquí, creo que tiene 34,000 followers, algo así, que es pro todo lo malo. Pro izquierda. No vale la pena ni mencionarla. Sí, pro todo. Exacto. Entonces yo vi ese post y me pareció increíble la mentira que tenía, o sea, la falsedad con la que torcía todos los datos, que no se encuentra en ningún lado, los busqué, no estaban. Yo vi que le respondiste a la gente que googleaste demasiado. Y nada, y no encontraste absolutamente nada. No está en ningún lado. Claro. Entonces yo decidí hacerle como un video reacción, como refutándolo. Está muy de moda. Un video reacción. Y de eso ya se ha vuelto como... Me ha ido muy bien con eso. Agarro posts que son de algo malo, de algo que yo no estoy de acuerdo, y los refuto con datos verdaderos, porque de eso no existe en ese lado. Los datos verdaderos. Existen datos... ¿Cómo fue que se dijo el otro día aquí? ¿Dato mata qué? Dato mata relato. Dato mata relato. Y ahí había muchos relatos que fue matado. Entonces, fábulas. Sí. Entonces, esta chica que hizo ese post, cuando yo lo subí, ella me hizo un favor muy grande, porque ella lo publicó en sus stories y le pidió a las personas que fueran a atacarme. Ok. Entonces, esa fue yo le pedí un debate a ella, yo le dije, no, vamos a debatirlo. Pero no, ella no quiso debatir, y lo que hizo fue que lo publicó y dijo, vayan y atáquenla, literalmente, así puso sus y por eso es que había muchos comentarios de personas. Y por eso fueron muchas personas, pero lo que pasa es que en su propia red habían personas que sí estaban a favor de mi posición. Oye, en una hora me siguieron como 300 personas, se metieron a ese video bueno, ya tiene casi 10,000 views. Claro. Y me empezaron a atacar muchísimo. A mí me pareció demasiado interesante, porque la semana pasada nosotros tuvimos una persona que analiza estadísticas en redes sociales. Que el que no lo ha visto, por favor, vaya a YouTube
y busque su video. Pero fíjate una cosa, a nivel porcentual, la interacción que tú tuviste en ese video, porque lo más importante en un video no solamente son los views, ni siquiera los likes. Son la cantidad de personas que te comentan y que interactúan con Por eso tuvo muchas visualizaciones y que se por los comparte. comentarios. Ese video tuvo 700 compartidas. Entonces, un video que tiene, tiren lápiz, señores, un video que tiene 9,000 y pico de views, no sé cuánto tendrá ahora, en ese momento, eso fue anoche cuando lo vi, tiene 9,000 y pico de views y tiene 1,000 y pico de comentarios. Estamos hablando de más de un 10%. Eso es demasiado, eso es sumamente alto. Entonces, para que ustedes vean, señores, batalla ahí en esos comentarios. No, yo me imagino, pero Neftalí tiró una bombita porque él dijo algo interesante, es que muchas de esas cuentas son bots. Cuentas falsas, no sé. Sí, no, yo me di cuenta porque me llamó la atención y no conocí el dato que dijo Melanie, que fue que una persona pro causales lo publicó. Pero me llamó mucho la atención ver tantas personas que decían las causales van, las causales van, las causales van. Entonces comencé a verificar, no sé si tú lo hiciste, Melanie, comencé a verificar los usuarios y me di cuenta que son falsos. Eran cuentas falsas. Entonces, eso es lo normal, eso es lo normal. ¿Tú te diste cuenta Yo de me di esto? cuenta. Cuéntame. Casi siempre las personas... ¿Cómo, para el que no sabe, cómo uno identifica una cuenta falsa? Lo básico, tú entras, tiene 0 posts, está bloqueada usualmente, privado, está privada, exactamente, está privada y sigue como a 2 personas y no la sigue nadie, la siguen 2 personas más. O sea, por el contrario, tiene pila de followers, pero que obviamente sabemos que los followers también se compran. Exactamente. Bueno, mira por qué yo creo que eso sucede. Eso sucede porque ellos no se atreverían a decirte las cosas tan horribles que te dicen por las redes en persona. Y no se atreverían a poner su cara muchas veces. O son bots enviados simplemente para atacar y para dañar un post. O son personas que no se atreverían a decir cosas horribles que dicen por las redes y ponen una cuenta falsa para poder ir a insultar. Claro. Y también para hacer creer, que fue lo que pasó mucho con la marcha que se hizo pro causales, donde fue notorio, donde se le pagó a personas para que fueran allá, aunque no apoyaran la causa, es una forma de darle a entender a las personas que son más los pro causales que los pro vida. Y eso es la percepción. Por eso fue que yo me atreví, me llamó la atención ver tantos comentarios seguidos que decían las causales van. Lo mismo. Tú sabes que ellos se han caracterizado por precisamente la mentira. Y parte del discurso de mentira que ellos fomentan es precisamente la percepción. Ellos utilizan las herramientas de las redes sociales para hacerle creer a la gente de que son mayoría, o de que el pueblo dominicano, para los que me están escuchando entre comillas, el pueblo dominicano dice y cree, lo cual obviamente nosotros sabemos que no es así, y se evidenció en los resultados de la marcha, la caravana celeste por la vida. La caravana celeste, también el apoyo del Congreso. Claro. Ahora, mira, hay muchos comentarios de odio hacia tu persona. ¿Cómo tú has manejado? Y ya para nosotros entrar también en el tema en cuestión que tenemos en el día de hoy, el problema de no tener filtros, sobre todo en discusiones como esta que causan tanta división. Específicamente en redes sociales, porque esto se está dando, señores, la mayoría de los casos, tú no te vas a encontrar una persona que se va a encontrar frente contigo y te va a decir de todo. Claro. Eso no existe. Ahora, en redes sociales te pueden decir de todo. Claro, porque me imagino que tú estás ocupado con mucho. Claro, ¿cómo tú manejas eso? En personas que no tienen filtro a la hora de escribirte. Y yo he analizado también tus respuestas, igual, que han sido siempre como con mucha altura y mucho respeto. Porque lo que nosotros tenemos que tener en mente es que atrás de una pantalla hay una persona. Y eso es lo que se olvida, que hay una persona. Por Twitter específicamente, no tanto por Instagram. A mí me atacaron una vez que diario me mandaban hasta 200 tweets y mensajes privados, diciéndome cosas horribles, mandándome videos feísimos. O sea, una cosa horrible. Me empezaron a decir que me conocían. Bueno, hubo una que subió mi cédula, subió mi número de teléfono, subió la dirección en la que yo vivo y dijo de que vamos para allá a matarte, no sé qué, así literalmente. Entonces eso fue en Twitter, sí. Y yo tuve que empezar a bloquear. A mí no me gusta bloquear a la persona porque tiene en contra lo que yo digo. Pero en Twitter ya yo tuve que poner un stop y yo tuve que bloquear como al grupo mayor que me estaba haciendo eso. Wow. Y bueno, cuando son que no me dicen, no es tan horrible así como me están diciendo que me van a asesinar, en esos casos yo lo que hago es que hablo un poco, a veces no lo respondo si no le veo como un sentido. Pero yo sí puedo hablar un poco. Cuando yo me doy cuenta que la conversación no tiene sentido, lo paro ahí mismo. Claro. Mira, es un punto bastante importante para el tema en cuestión del día de hoy.
del problema de no tener filtros, porque aunque las redes sociales se han convertido hoy en día en un excelente medio de la libertad de expresión y de la democracia que tiene que tener la persona, pero entiendo yo que todo tiene sus límites, porque el hacer uso de manera desmedida de la libertad de expresión por medio como esto hace mucho daño, y entiendo que se necesita filtros, y esto es parte también de cómo tú poder manejar ciertos temas en las redes sociales que pueden provocar una discordia. Y tú sabes qué es lo que pasa, Neftalí. El problema la problemática real detrás de todo esto es precisamente la razón por la cual existe Acción Cristiana. Acción Cristiana existe porque hay una necesidad de moral, hay una necesidad de ética, hay una necesidad de fomentar valores. Y lamentablemente es una realidad de que hay muchas personas que han perdido esos valores, esa ética. Entonces, lamentablemente, aparte de todo, para ponerle la cherry al bizcocho, en redes sociales es un método de interacción impersonal, muy impersonal. Entonces, la gente cuando está interactuando en redes sociales, la gente, como decía Melanie, se olvida de que hay una persona detrás de la pantalla. Sí. Y ese es uno de los problemas principales que tiene actualmente la comunicación en redes sociales, que fomenta el hablar sin filtros, como estamos diciendo aquí el día de hoy. Y fíjate cómo puede llegar hasta un punto donde tú puedes recibir amenazas de muerte y uno no sabe si eso es verdad o si es mentira. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Yo me imagino que en algún momento tú has mirado para atrás, o tú cierras la puerta de tu casa y tú por lo menos miras para la derecha y para la izquierda. No, yo sí lo pienso. Yo sí lo pienso. Yo ando tranquilita en la calle. Es verdad, porque sí puede... Bueno, cuando tomé esa decisión de bloquear muchas personas en Twitter, por ejemplo, yo también cerré mi Twitter por un tiempo porque yo tenía como que recordarme que esa no era la realidad, que mi realidad era otra, que lo que me estaban diciendo por ahí no era cierto. Y mira que yo soy una persona muy segura, o sea, a mí no me hace mucho que me ataquen con cosas ahí sin sentido y gente que yo ni siquiera conozco o que son falsas. Pero yo sí tuve como que recordarme, tomaba un tiempo para recordar, ok, esos son unos locos que lo que quieren es eso, agotarme. Y bueno, también a nosotros, los que somos, en mi caso, pro vida, yo lo que los insto es a no dejarse agotar en estas discusiones que no tienen sentido, que no llevan a ningún lugar, porque eso te puede desviar también de lo que tú sí quieres hacer. Claro, es un punto importante, porque yo entiendo que aunque nosotros somos los que tenemos que levantarnos para defender la verdad, defender los principios, pero también ella acaba de decir algo que es muy sabio. Tenemos que saber cuáles son los límites para nosotros. No querer con nuestra actitud dañar la esencia, porque muchas veces es la forma. Entonces, tenemos buenas intenciones, pero en la forma en cómo nosotros comunicamos, podemos dañar la esencia de lo que queremos comunicar. Entonces, es muy importante eso. Eso es muy común, claro. Inclusive del lado nuestro, tenemos muchas personas, porque yo he visto comentarios de personas que abogan por la vida, y excelente que usted se pronuncie, pero sepa también que usted puede dañar a la otra persona, porque del lado de las causales, señores, hay mucha gente que está desinformada, hay mucha gente con buenas intenciones, y siguen siendo sobre todo personas, seres humanos. Entonces, lo que yo digo es que sí, aparte de que sí son seres humanos y hay que respetarlos como tal, hay que amarlos como personas que estamos alegres de que hayan nacido y que no hayan sido abortadas. Claro, qué irónico. Sí, exacto. Aparte de eso, yo siempre digo que hay que mirar dos tipos de debates, vamos a decir, que tú puedes tener, o tres. Hay uno que, repito, no tiene razón de ser y simplemente no lo hacemos. Hay otro que es una persona que yo estoy segura que no va a cambiar de parecer. Dígase, qué sé yo, Faride, que yo estoy debatiendo con Faride sobre el aborto. Yo sé que ella no va a cambiar de opinión, entonces yo sola con ella en mi chat no voy a debatir. Claro. Si voy a hacer un debate para más personas, para informar, para establecer nuestra posición cada una, amén, lo hacemos. Y hay otras personas que sí están confundidas, que tal vez no están de acuerdo conmigo, pero yo no puedo venir con todas las armas sobre esa persona porque yo puedo convencerla por mi manera de tratarla. Y eso me pasó una vez con una chica que me empecé a escribir un montón de cosas horribles por DM, y yo le empecé a hablar y me di cuenta de que su problema era que ella estaba deprimida. Y yo le hice la pregunta que yo le hago casi a todo el mundo: dime, tú en tu lugar, ¿tú hubiese querido que a ti te abortaran? Y ella me dijo que sí, porque así no vengo a este mundo. Y yo, mira, lo que pasa con esta pobre muchacha que está, y yo me lo empecé incluso a predicar. Duramos hablando como hasta las 5 de la mañana. Y me hice amigo de la muchacha. Entonces,
hay personas que nosotros podemos convencer si la tratamos bien y si nos damos cuenta que su problema de fondo es su corazón. Claro, tú sabes que es muy importante, sobre todo, que al momento de que nos veamos en este tipo de conflictos digitales, porque son conflictos digitales que surgen, no solamente con el caso del tema de las 3 causales, podemos nosotros mencionar inclusive el caso de la vacuna que ha traído también disensión y dimensión, discrepancia dentro del mismo cuerpo también de Cristo. Yo pienso que es importante nosotros siempre apegarnos a lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene que permear tu vida en todo el sentido de la palabra. Tú tienes que mostrar a Cristo hasta en tu forma de debatir, tu forma en cómo tú te expresas en las redes sociales. Y esto es parte de nosotros también a la hora de encontrarnos con debates, ya sea las 3 causales, la vacuna, de cualquier tipo de otros temas que puedan generar conflicto. Es mi forma de debatir y de yo expresar acorde a lo que Dios quiere que yo actúe en las instrucciones que Dios me da a mí y también en la Biblia frente al otro que también es mi hermano. Que tú sabes que es un filtro que siempre yo tomo en consideración respecto a precisamente hacer las cosas como Dios nos manda, es cuál es la motivación de mi corazón frente a una respuesta. A veces es ganar el argumento. Claro, a veces la verdad en un momento dado no es lo más sabio. A veces simplemente el uno ser sabio te lleva a tú o callar o tú simplemente entender que hay una persona dolida del otro lado de la pantalla y que necesita otro tipo de trato. Entonces, por eso el tema de hoy es importante, porque nosotros como representantes de la verdad tenemos que saber que no andamos dando galletas sin mano, que nosotros abogamos por lo que dice la palabra y es hablar las cosas con el sazón del amor. Porque el amor, parafraseo porque no me acuerdo exactamente cómo que dice la cita, si hago algo sin amor, o sea, no estoy haciendo nada. Que es lo que dice, lo que nos manda el Señor. Que todo lo hagamos en amor y con amor. Entonces, aquí lo que se está viendo en cada una de las problemáticas que hemos mencionado el día de hoy, tanto la vacuna como el tema de las causales, es que hay muchas personas en redes sociales falta de amor. Eso es lo que está pasando. Y nosotros somos los representantes de nosotros hacer las cosas correctamente. Y si vamos a abogar por la verdad, tenemos que hacerlo, pero con amor. ¿Y qué es lo que condenamos de ellos? Condenamos que son personas que no tienen amor y que nos mandan a callar y que nos tratan mal. Y tratan mal a todo aquel que no esté de acuerdo con sus ideas. Entonces, si condenamos eso, no podemos también hacerlo en un momento de ira que me moleste por lo que me están diciendo. Claro. Y eso que nosotros lo estamos hablando... Que no es fácil, ¿eh? En momentos de ira no es fácil. No es fácil. A mí me gustaría abrir las líneas telefónicas en el 809-227-9290. Si usted tiene algo que aportar sobre este tema que nosotros estamos tratando en el día de hoy, el problema de no tener filtros en las redes sociales, que es un tema que aplica para nuestra vida. La misma Biblia dice que a veces en el mucho hablar no falta pecado. Usted puede conversar con nosotros, puede hacerles también preguntas a Melanie, que es una joven representante pro vida, que me sorprendió cuando Melanie también, que es bueno que Melanie pueda dar también esta información, de que existen grupos pro vida aquí en República Dominicana, formalizados y que usted también... se puede unir, que no solamente es Melanie, no solamente es Loren Montalvo, sino que usted también puede unirse a esta comunidad. Y lo necesitamos personas que se unan y que den la batalla por la vida. Sí, porque nosotros, como decimos ahorita, abogamos por la militancia ordenada y de la manera correcta, porque esa es la forma en que el Estado puede escuchar al pueblo dominicano. Lamentablemente el lenguaje político es con la militancia y muchas de las cosas que suceden se dan a través de la política. Entonces por eso nosotros abogamos por eso y estamos de acuerdo con la militancia. Así es, y eso es una división que hay que hacer claro. Sí tenemos que hablar con amor, pero tenemos que hablar. O sea, no es yo con mi amor eterno me quedo callado y no hago nada por cambiar los problemas que hay, sino que yo en amor y lo que quieran, voy a pararme y ser un referente de la verdad en el país. Claro. Melanie, me gustaría que pudieras hablar cómo la gente puede unirse a estos grupos también pro vida donde tú formas parte y cómo tú lograste también conectar. Pero me lo vas a decir después de esta llamada que tenemos por acá. Buenas tardes. Aló, sí, buenas. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sobre el tema que están hablando. Lamentablemente se le cayó la llamada.
al oyente. Me imagino que iba a hablar sobre el tema, la importancia de los filtros en conversaciones a través de las redes sociales. ¿Me puede decir, Melanie? Bueno, yo llegué a este grupo porque ya yo estaba haciendo videos y subiendo cosas pro vida en mis redes, sí. En mis redes. Entonces, alguien que pertenecía a este grupo pro vida, se llama Jóvenes Pro Vida RD, me escribió y me preguntó si yo estaba, si quería estar. Y entonces me añadieron al grupo. El grupo, bueno, me pueden escribir a mí directamente en mi red. Y entonces se le envía un formulario y luego se le... Eso es nacional, eso es nacional. Claro. Aquí en República Dominicana, exacto. Perfecto. Buenas tardes, adelante. Baja el volumen de la radio. Buenas tardes. Adelante. Bendiciones para ustedes. Sí, baja un poquito el volumen, por favor. Ay, sí, ayúdenos ahí. Ahí. Sí. No me identifico con la joven, con su discurso, que hace mucho que la está oyendo. Mi nombre es Arismendi Santiago. Y incluso yo hice una canción hablando en contra del aborto y quise verla a ella, pero no pude. Arismendi Santiago que le habla y me siento complacido con su forma de actuar. Gracias. Excelente. Muchas gracias, su forma Arismendi. de defender la vida. Muchas Dios lo gracias. bendiga. Gracias. Arismendi, te Arismendi. motivamos a que siga componiendo canciones y que la mande, por favor. Y que la mande a Claro. Acción Cristiana. Sí. Que es muy importante que la gente también con los talentos se una a esta causa. Antes de concluir, me sí. gustaría, Neftalí, que Melanie nos hable un poco sobre su experiencia en la cámara. Porque eso fue una participación que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención. Y de hecho, tú dices que estaba nerviosa, pero yo no vi que nervios eran eso. Porque ahí tú te pronunciaste con una autoridad que yo sé que eso vino de parte de Dios. Claro que sí. Así que cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, justo cuando yo entré al grupo Pro Vida, estaba sucediendo eso de las vistas públicas. Y entonces me preguntaron si yo quería estar. Pasaron un montón de situaciones por las cuales yo probablemente no podía estar. Y de hecho, el mismo día que yo llegué allá, no se sabía con certeza si yo iba a poder hablar. Yo era seguro, ya me pusieron, estábamos en el lugar, habíamos alrededor de 40 y algo de personas y todas tenían 5 minutos para hablar. Yo era la número 20, algo así, pero por un error me tacharon y me pusieron como que ya yo había hablado y al final me quedé de último. Y entonces yo estaba ahí el doble nerviosa porque me tocaba cerrar, me tocaba hacer... Pero cerraste, mira, con broche de oro. Con broche de oro. Definitivamente. Y nada, yo estaba orando mucho al Señor, que uno, oré mucho cuando escribí lo que iba a hablar, y dos, antes de hablarlo también, porque yo de verdad quería como que eso mismo, que el mensaje llegara. Y fue súper bueno. Yo me estaba muriendo de nuevo. No se ve, no se escucha, pero yo estaba temblando. El que tiene la oportunidad, por favor, que entre a su cuenta de Instagram y busque esa participación. Y señora, nosotros, a propósito de este hablar sin filtros, nosotros queremos enfatizar de nuevo. Porque dentro del cuerpo de Cristo, como decía Neftalí ahorita, se ha dado mucha disensión con muchos temas. Y eso es algo histórico, eso no es de ahora. Eso es desde el principio. Pero nosotros tenemos que saber que lo que se menciona en redes sociales, eso queda registrado. Claro. Eso queda ahí. Entonces usted tiene que tener cuidado con cómo usted comenta, cómo usted habla las cosas. Y si usted no está de acuerdo con una u otra postura de su hermano, también tiene que saber cómo comunicar sus diferencias. Por ejemplo, yo le decía a Neftalí que es curioso cómo se armó este grupo para trabajar en este programa, porque tanto Neftalí como Maciel como yo venimos de iglesias diferentes, con posturas diferentes, y nosotros tenemos que abogar por una interacción donde podamos ser cuerpo y saber que hay diferencias, pero tenemos que saber comunicarnos los unos con los otros, y así mismo se da con cada uno de los temas que hemos tratado aquí. La misma iglesia tiene que ser la abogada por la verdad, pero en amor, sabiendo que nosotros tenemos que hacer las cosas en coherencia y sobre todo en unidad. Porque si nosotros no militamos juntos el día que se dio la marcha, no se nota que el pueblo dominicano es azul. Se da en la unidad. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que proyectar en las redes sociales, y por eso nosotros quisimos traer el tema de hoy. Y me gustó que coincidió, fue una diosidencia, de que Melanie estuviera con nosotros el día de hoy, porque tú has sido
una participante activa de cómo en la unidad se dan muchas cosas y se logran las cosas. Así es. Mira, y yo quiero también terminar este programa con lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 1. Dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuiste llamados, con toda humildad. Habla de la mansedumbre. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo, que es el vínculo de la paz. Y menciona todas aquellas cosas que nos unen. Cuando usted se vea en medio de un conflicto digital, en vez de pensar las cosas que lo dividen, ¿qué nos une? Y nos habla de que nos une un Dios, un Señor, un bautismo, una fe, un Padre. Y dice que de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces nosotros somos un cuerpo de Cristo Jesús que tenemos que estar realmente unidos. Podemos discrepar en algunas cosas, pero sobre todo lo que ya Dios ha derribado, nosotros no podemos construirlo, que son las divisiones. Entonces es importante. El pastor Netalí el día de hoy. Un aplauso. Nos fuimos con un mensaje hoy, Nos fuimos con un mensaje. Si usted necesitaba un mensaje de aliento, claro, recíbalo. Melanie, agradecerte de verdad. A ustedes. Melanie vino desde San Francisco de Macorís. Agradecer tu esfuerzo sobrehumano en estar presente en la cabina con nosotros. Lo importante es que las redes contigo. son sin fronteras. Son sin fronteras. Gracias a ustedes. Gracias. Y Melanie, tus redes sociales de nuevo para que la gente te siga. 48M en Instagram y en Twitter. Gracias. Señores, hasta la próxima semana. Buenas noches. Chao. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima entrega de Acción Cristiana Radio por Pura Vida 929.